Descubre el guía sagrado de tu despertar espiritual para una vida sin ilusiones. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó en una noche oscura, con el sonido del viento susurrando historias de otros mundos. Cerré los ojos y dejé que la calma me envolviera. Pero, de repente, un escalofrío recorrió mi espalda, una energía vibrante que me hizo abrir los ojos. Estaba en el jardín de mi abuela, rodeado de flores que parecían hablar en un lenguaje antiguo. Las hojas parpadeaban con la luz de la luna, como si fueran guardianes de un conocimiento olvidado. Sentía que el aire, pesado de misterio, me empujaba a seguir adelante, a descubrir lo que se escondía más allá de lo visible. Empecé a recordar los sueños extraños que había tenido, visiones de caminos iluminados y sombras que danzaban en la penumbra. Aquellas imágenes persistían en mi mente, golpeando como un tambor. ¿Qué significaban? ¿Era una advertencia o una invitación? La confusión se mezclaba con la emoción, y esa tensión se expandía en mi pecho como un fuego incontrolable. Las estrellas brillaban fuerte sobre mí, pero no podía escapar del tirón de la tierra, de lo desconocido. Al dar un paso, un murmullo regresó desde el fondo del jardín. Algo, o alguien, me llamaba. Podía sentirlo, una voz suave como un eco, pero no podía entender lo que decía. Me detuve. Miré a mi alrededor. ¿Era mi mente o había algo realmente ahí? Un reflejo de luz apareció en el borde del camino, tintes dorados que parecían marcar una dirección. Me acerqué, mis manos temblorosas extendiéndose hacia aquello que podría ser un símbolo de esperanza o una trampa. ¿Me estaba adentrando en la luz o hacia la oscuridad? La ansiedad recorría mi cuerpo mientras una pregunta resonaba en mi interior: ¿quién soy realmente? Sudor frío cubrió mi frente. La noche se volvió silenciosa, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Un gran misterio me aguardaba, y a la vez, ese misterio era parte de mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La luz dorada se expandía a mi alrededor mientras avanzaba cautelosamente, la sensación de anticipación llenando el aire. A medida que me acercaba, la luz se intensificó, revelando una forma que parecía estar en el centro de ella. Era un símbolo, un sigilo que no había visto antes, con intrincadas líneas que parecían pulsar con vida propia. Cada trazo me hablaba, resonando en una frecuencia que hacía eco en lo más profundo de mi ser. Mis dedos se acercaron titubeantes, como si alguna fuerza invisible me guiara. En ese instante, sentí una conexión establecida. No era solo un símbolo más, sino un ancla, un recordatorio de las verdades olvidadas que habitaban en mi alma. Las visiones comenzó a despejarse, como si el velo entre mi realidad y el conocimiento universal se desvaneciera. De repente, la melodía del viento cambió. Ya no susurraba, sino que cantaba, una sinfonía etérea que resonaba en la profundidad de la noche. En el ritmo de esa música, pude escuchar fragmentos de un tiempo perdido, relatos de seres luminosos que alguna vez coexistieron con los humanos. La historia de mi abuela, de sus enseñanzas sobre la naturaleza y las relaciones con lo espiritual, regresaba a mí con fuerza, llenando los huecos de mi memoria. En un momento de conexión plena, una visión de su rostro se presentó en mi mente. Yo la veía sonriendo, iluminada, rodeada de flores vibrantes en un jardín similar al que estaba ahora. Me hizo sentir que era su legado el que estaba comenzando a florecer en mí, que había un camino esperándome, no solo por mí, sino por toda mi familia. De pronto, en el cielo, una nebulosa se dibujó, como un portal a otro mundo. Mi corazón latía con fuerza. Las estrellas comenzaron a danzar, formándose en constelaciones familiares, y de repente sentí que el tiempo se detuvo.
Aquellas luces, brillando intensamente, parecían estar guiándome hacia una revelación que iba más allá de lo físico. Fue entonces cuando otra voz, suave y clara, se hizo presente. Era diferente a la primera, esta hablaba de aceptación y amor incondicional. Todos somos uno, me dijo. Cada paso que das en este viaje es un paso hacia la verdad de tu ser. Debes recordar que el miedo es solo una ilusión y mira hacia la luz que se encuentra en tu interior. Mis lágrimas caían mientras respiraba profundamente, sintiendo la pureza de ese mensaje. Pero, aunque encontraba claridad en esas palabras, una sombra de duda comenzaba a asomarse en mi mente. ¿Cómo podría deshacerme del miedo que tantas veces me había atrapado? ¿Y si esta conexión, esta experiencia que parecía tan real, era simplemente producto de mi propia mente? Justo cuando esos pensamientos empezaban a asentar sus raíces, el sigilo brilló intensamente, y la luz que emanaba de él me envolvió completamente. La tierra tembló suavemente bajo mis pies, y me encontré en un lugar nuevo, rodeado de un bosque en el que todo tenía una vitalidad abrumadora. Era como un sueño del cual no quería despertar, todo me parecía posible. Sin embargo, una profunda inquietud surgió en mí. ¿Con esta nueva realidad y conocimiento a mi alcance, sería capaz de manejarlos? ¿Podría realmente abrirme al viaje que estaba destinado a seguir? En medio de esa luz, una pregunta flotó en el aire: ¿estás listo para descubrir las respuestas que cambiarán tu vida para siempre? El bosque resplandecía con una vitalidad que me llenaba de asombro y miedo en igual medida. Las hojas de los árboles brillaban con destellos dorados, como si el sol se hubiera filtrado en sus venas. A medida que caminaba, notaba cómo cada pisada resonaba con un latido casi musical. La energía en el aire vibraba, compartiendo la esencia de todo lo que me rodeaba. Y entonces, sin previo aviso, sentí que una presencia me observaba. Al girar, me encontré frente a un ser que no había esperado. Era una figura etérea con un manto de luz sutil, que parecía fluir como agua. Sus ojos, dos espejos que reflejaban el cosmos, sonreían con esa sabiduría antigua que solo los guardianes de los reinos pueden poseer. Soy Lirael, dijo con una voz que era a la vez un canto y un susurro. He estado esperando tu llegada. Una mezcla de asombro y confusión me invadió. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Logré articular entre la incredulidad y la fascinación. Este es el bosque de las verdades ocultas, respondió Lirael, extendiendo un brazo que parecía danzar competiciones cósmicas. Aquí, el alma busca y encuentra lo que ha sido olvidado. Ha llegado el momento de recordar. ¿Estás dispuesto a explorar lo que hay más allá de tus miedos? A pesar de las dudas que aún persistían en mi pecho, un impulso innegable me empujaba hacia adelante. Asentí, y Lirael comenzó a caminar. A cada paso, el entorno se iba transformando, revelando visiones fugaces, un océano de estrellas, desiertos de esperanza, y montañas que susurraban secretos olvidados por la humanidad. Nos detuvimos frente a un gran árbol, cuyas raíces se enredaban en el suelo como si buscaran alcanzar el núcleo de la tierra. Aquí es donde se unen los destinos, explicó Lirael. Cada raíz representa a aquellos que han caminado antes que tú y han dejado su esencia. Toca el tronco y pide respuestas. Obedecí, apoyando mi mano contra la corteza rugosa. Una corriente de energía recorrió mi cuerpo y, en ese instante, vislumbré imágenes de mi vida, momentos de dolor, de amor, de alegría, y también de una desconexión que había permanecido oculta. Recordé las palabras de amor de mi abuela, pero también los ecos del miedo que me habían seguido. Mientras las visiones pasaban, las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Por qué me duele recordar esto?, pregunté con la voz entrecortada. El dolor es parte del viaje, una señal de que hay algo que debes sanar. Todo lo que sientes es una oportunidad de sanación, respondió Lirael, su voz envuelta en un tono comprensivo. Cada emoción que surja puede ser un camino hacia tu verdad más profunda. El viento sopló suavemente, trayendo el aroma de flores silvestres. Pero, a medida que asumía el peso de esos recuerdos, una nueva inquietud emergió: ¿realmente podría sanar todo aquello? ¿Y qué pasaría si mis heridas eran más profundas de lo que estaba dispuesto a enfrentar? Fue entonces que Lirael, con su mirada serena, me confrontó: para avanzar, debes liberarte del miedo al dolor.
Aceptar lo que eres y lo que has experimentado es el primer paso para transformar tu vida. ¿Acaso estás dispuesto a dejar ir lo que te ata? En ese momento, sentí que la pregunta se expandía más allá de mí, resonando con la esencia de cada ser en el bosque. Era un desafío, una apertura a lo desconocido. En mi interior, sabía que la respuesta no vendría de inmediato. Pero eso no impedía que una pregunta más profunda se gestara en mí: ¿qué significaría realmente dejar ir, y cómo cambiaría mi vida el aceptar todas mis sombras? Mientras absorbía las palabras del Irael, sentí que el tiempo se dilataba. El bosque parecía contener la respiración, creando un espacio sagrado donde cada hoja y cada susurro eran testigos de mi lucha interna. Me di cuenta de que la energía que me rodeaba había comenzado a vibrar con mayor intensidad, como si el bosque en sí mismo estuviera ansioso por guiarme hacia una revelación. Escucha, me dijo Lirael, su tono suave e insistente. La verdad a menudo se encuentra justo bajo la superficie de nuestro ser. Lo que debes hacer es permitir que tu corazón se hable y releer esas experiencias que juraste olvidar. Cada sombra proyecta luz en su interior. Tratando de seguir sus instrucciones, cerré los ojos y respiré profundamente. A medida que inhalaba, imaginé la luz dorada de aquel bosque fluyendo hacia mí, iluminando cada rincón oculto de mi ser. Con cada exhalación, liberaba las preocupaciones que había acumulado a lo largo de los años. Imágenes de mis miedos y ansiedades emergieron, tratando de dominarme, pero Lirael permaneció a mi lado, su presencia era un ancla en aquella tormenta interna. De repente, vi una escena clara, un momento de mi infancia, donde había sentido una profunda tristeza. Recuerdo ese día en particular, los rostros de mis amigos distantes, mi risa apagada. La soledad que había sentido en un ambiente que debería haber sido seguro. Sintiendo esa emoción nuevamente, comprendí que en aquel entonces no había podido expresar mi dolor, en su lugar, había aprendido a ignorarlo, a construir muros alrededor de mi corazón. ¿Ves?, intervino Lirael con ternura. La tristeza no es tu enemigo, es la voz de lo que nunca se escuchó. ¿Qué pasaría si, en lugar de ignorarla, le dieras un lugar en tu vida? Permítele transformarse en sanación. Abrí los ojos, y por un momento, el paisaje se transformó. Las hojas brillaban no solo con luz, sino con colores vibrantes de emociones, la tristeza se tornaba en un azul profundo, la alegría en dorado, la esperanza en verdes brillantes. Cada emoción que había reprimido parecía danzar a mi alrededor, invitándome a unirme a su coreografía de libertad. Este bosque refleja tu alma, dijo Lirael, notando mi asombro. Cada emoción tiene un lugar en el tejido de tu ser. No puedes vivir plenamente si dejas a tus sombras en la penumbra. Sentí una oleada de claridad. Tal vez, el dejar ir no significaba olvidar. Tal vez, se trataba de reconciliarme con cada pieza de mi ser, incluso con las más dolorosas. Sin embargo, aún me quedaba una pregunta latente. ¿Cómo puedo dar ese primer paso? ¿Cómo puedo empezar a abrazar lo que he rechazado?, pregunté, la inseguridad asomándose nuevamente. Lirael sonrió y dijo, el primer paso se da ahora. Regresaremos al árbol. Te enseñaré a escuchar no solo lo que temes, sino también lo que realmente anhelas. Cada deseo que desees es un camino hacia tu esencia más pura. Mientras caminábamos de vuelta al gran árbol, un destello de luz capturó mi atención. En el suelo, un pequeño cristal brillaba. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, sentí una conexión instantánea con él. Era un espejo de mi propio viaje, reflejando los matices de sanación que aún aguardaban. Al levantárselo a la luz, Lirael explicó, este cristal es un recordatorio de tu esencia. La luz de tu verdad brillará más intensamente una vez que te permita sanar. Pero ten cuidado, pues sanar también significa enfrentarte a lo que escondes. Mientras el brillo del cristal iluminaba mis pensamientos, una nueva pregunta surgió, electrizante y envolvente. ¿Qué aspectos de mi vida estaba realmente listo para dejar ir, y qué descubrimientos me aguardaban en este viaje hacia la luz? El aire estaba impregnado de un aroma fresco y terroso, como si el bosque mismo estuviera vivo, escuchando mis pensamientos y mis inquietudes. Lirael, caminando a mi lado, parecía moverse con una gracia que desafiaba la gravedad, como si el suelo no fuera más que una sugerencia.
Podía sentir que el cristal en mi mano palpitaba suavemente, vibrando con la energía del lugar y recordándome la importancia de lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar frente al gran árbol, su imponente figura se erguía como un antiguo guardián de secretos. Sus ramas se alzaban desafiantes hacia el cielo, entrelazadas en un abrazo eterno. Lirael se detuvo, indicando con un gesto que me acercara más. Este es el portal hacia el profundo saber de tu ser. La esencia del árbol guarda las experiencias de aquellos que han buscado respuestas antes que tú. Ahora, es tu momento de conectar. Coloqué el cristal contra la corteza del árbol y, en un instante, una corriente cálida recorrió mi mano y se extendió a través de mi cuerpo. Visiones comenzaron a fluir como un torrente. Vi rostros de personas que amé, momentos de risa y alegría, pero también sombras de dolor y desilusión. Cada imagen era una nota en la sinfonía de mi existencia. La luz y la oscuridad coexistían en una danza que parecía eterna. Escucha las historias de tus ancestros, me susurró Lirael, su voz etérea resonando en el aire. Cada una de estas experiencias ha sido tejida con hilos de lecciones y aprendizajes que, aunque a veces duelen, son esenciales para tu evolución. Mientras me perdía en ese torrente de recuerdos, sentí un profundo anhelo brotar dentro de mí. Era un deseo de comprender, de sanar y de crecer. ¿Cuánto tiempo había mantenido esas experiencias en el silencio? Era el momento de abrir las compuertas, no solo para liberar el dolor, sino para abrazar cada fragmento de mí mismo. Ahora, enfócate en un aspecto de tu vida que desees transformar, sugirió Lirael. Permite que el cristal te guíe hacia la verdad que anhelas y hacia el coraje que necesitas para alcanzarla. Cerré los ojos nuevamente y me concentré. Podía sentir el vibrar del cristal en mi palma, y como un faro, comenzó a dirigir mis pensamientos hacia un deseo específico, la búsqueda de autenticidad. Durante tanto tiempo había ocultado mis verdaderos deseos, jugando múltiples roles en un escenario que no se sentía como mío. Quería ser genuino, vivir de acuerdo con lo que realmente anhelaba y no lo que otros esperaban de mí. Entonces, emergió una nueva visión, una imagen de mí mismo expresando mis deseos sin miedo, de pie ante una multitud de seres queridos y desconocidos, compartiendo mi historia sin mascarillas, con el corazón abierto. La energía del momento era electrizante, podía ver cómo los rostros de quienes me rodeaban se iluminaban, reflejando comprensión y aceptación. Esa visualización es poderosa, me alentó Lirael. Ahora, visualiza un símbolo que represente este deseo, un anhelo que puedas llevar contigo como un recordatorio de tu camino hacia la autenticidad. En ese instante, una imagen brilló en mi mente, un ave en pleno vuelo, alzándose sobre un horizonte infinito. El simbolismo era claro, en su ascenso, encontré la promesa de libertad y el desafío de seguir mi propio camino. A medida que esa imagen se afianzaba en mi ser, sentí la ligereza en mi alma, pero también el peso de la responsabilidad. Con el cristal aún en mi mano, me enfrenté a una nueva pregunta. ¿Estaba realmente listo para romper las cadenas que me ataban a las expectativas ajenas y emprender el vuelo hacia mi verdad, con todas las incertidumbres que ello traería? Sintiendo el peso de mi decisión, miré al gran árbol que, a través de su sabiduría ancestral, parecía captar mis dudas. Se sentía como si hubiera estado allí durante eones, observando a innumerables almas en su viaje hacia la autenticidad. Con cada respiración, tomé conciencia del pulso de la vida que emanaba de aquellas raíces entrelazadas, un recordatorio de que todo está conectado. Lirael, sin mover los labios, transmitía una energía que me impulsaba a seguir adelante. Clavé mis ojos en el cristal, ahora resplandeciente, y pronuncié en silencio un voto de valentía. El aire se volvió más denso, cargado de un nuevo potencial. Sentí la vibración del árbol resonar en lo más profundo de mí, como si estuviera comenzando a despertar una parte de mi ser que había estado demasiado dormida. Al abrir de nuevo los ojos, el bosque empezaba a transformarse. Las sombras danzaban entre los árboles, y algo más empezaba a manifestarse en el entorno. Las hojas susurraban secretos en un idioma que solo yo podía entender. De repente, un destello de luz se hizo evidente a lo lejos, detrás del gran árbol. Era un brillo fugaz que me llamaba, como un faro que guiaba a un náufrago perdido. Síguelo, me instó Lirael, dejando que su voz fluyera como el murmullo de un arroyo.
Ese brillo es tu siguiente guía, un mensaje de tu interior que necesita ser descubierto. Sin dudarlo, me dirigí hacia la luz, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. El susurro del viento me acariciaba la piel, como si me animara a avanzar. A medida que me acercaba, la luz se intensificaba y una imagen emergió, un pequeño claro, rodeado de flores brillantes y arbustos vibrantes, que contrastaban con la majestuosa sombra del árbol al fondo. En el centro del claro, una figura resplandecía. Al acercarme, vi que se trataba de una mujer de cabellos plateados y ojos profundamente sabios, emanando una luz que parecía fusionarse con la esencia del lugar. Un aura de calma me envolvió, su presencia era tranquilizadora, como si ya me conociera. Vengo a ayudarte en tu camino a la autenticidad, dijo con una voz suave que resonó dentro de mi ser. Soy Selene, la guardiana de los deseos vibrantes. Tu viaje está teñido de una paleta rica de experiencias, pero a menudo los colores se ensombrecen por los miedos que llevas dentro. ¿Te atreves a mirar esos miedos y transformarlos en poder? Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Selene extendió su mano, y un resplandor dorado brotó de sus dedos, llenando el aire con vibraciones suaves y cálidas. Con cada miedo que enfrentas, desatas un hilo de luz dentro de tu ser. Permíteme mostrarte cómo hacerlo. Al instante, una serie de visiones se desplegaron ante mí. Miedos en forma de sombras, algunos conocidos y otros ocultos, se alzaban ante mí, susurrando dudas y temores sobre el futuro. La imagen del ave en vuelo volvió a tomar forma, pero la sabía ahora intercalada con esas sombras. Recuerda, dijo Selene, con una intensidad que atravesó mi alma, la liberación no es solo dejar ir. Es invitar al hecho de que todo miedo tiene el potencial de convertirse en luz. ¿Qué harías si te liberaras de esas sombras? Las preguntas penetraban la penumbra de mis dudas, y el retumbar de mi corazón resonaba con una verdad primordial que llevaba dentro. La luz de Selene insistía en que enfrentara esos temores y permitiera que la autenticidad fluyera en mi ser. Pero una nueva pregunta surgía, disparando dardos de inquietud en mi mente. ¿Sería capaz de abrazar esa transformación, incluso si significaba despojarme de las certezas que había creado alrededor de mí? ¿Era realmente el momento de desatar mis verdaderos deseos y arriesgarme a enfrentarme a mí mismo? El brillo dorado de la mano de Selene se expandió, envolviéndome en su luz cálida y vibrante. Sentí como cada sombra que antes temía comenzaba a desvanecerse en matices de color, convirtiéndose en la paleta de lo posible. Era un espectáculo hipnótico, y a medida que mis dudas se fundían en la luz, una inusitada energía me atravesaba. En ese momento, comprendí que cada miedo era simplemente una invitación no solo a enfrentarlo, sino a transformarlo en una chispa de poder. Visualiza tu miedo más profundo, sugirió Selene, su mirada fija en la mía, como si pudiera escudriñar en mis entrañas. Me concentré y evocando el recuerdo de aquel temor. Era la parálisis ante lo desconocido, el temor a no ser suficiente, a fallar. Un latido inquieto resonó dentro de mí. ¿Qué forma toma cuando lo miras a los ojos? La imagen emergente se presentó ante mí, un monstruo sombrío, con garras afiladas y ojos vacíos, que alimentaba la incertidumbre en mi mente. Sin embargo, al lado del monstruo brillaba un atisbo de luz, tenuemente escondido detrás de su estructura oscura. Fue entonces cuando comprendí, ese resplandor era mi verdadero poder, esperando a ser descubierto. Ahora, respira profundamente, me guió Selene, mientras su luz continuaba envolviendo el claro. Con cada inhalación, respira la luz. Con cada exhalación, permite que el miedo se disuelva. Dale la bienvenida, y observa cómo se transforma. Seguí su instrucción y, a medida que respiraba, sentí como el aire fresco me llenaba de coraje. El monstruo comenzó a temblar y a adelgazar, sus garras se desvanecían y su mirada, aunque aún sombría, perdía fuerza ante mi nueva determinación. Finalmente, con un último aliento, liberé el dolor y vi cómo el monstruo se reducía a una sombra insignificante, dejando solo su resplandor escondido. Ahí está tu luz, musitó Selene, sonriendo con orgullo. Cada vez que enfrentas un miedo, creas un camino hacia la autenticidad. Ahora, puedes sentir la vibración de tu esencia, una nueva oleada de energía brotó dentro de mí, y por un instante, el claro brilló más intensamente. Pero, al mismo tiempo, un hilo de incertidumbre se deslizó entre mis pensamientos.
¿Acaso bastaría con enfrentar un miedo para cambiar mi vida por completo? Aún había muchas sombras que acechaban, y no estaba seguro de cómo lidiar con ellas. Recuerda, dijo Selene, mientras se acercaba más. El proceso de transformación no acaba aquí. Hay más deseos esperando despertar en ti, pero primero debes unir todas las partes de tu ser. Miedos pasados, presentes y futuros, tejiendo la narrativa de tu viaje. Escucha el llamado de tu propia verdad, y las respuestas vendrán. Mientras hablaba, el viento susurró a mis oídos, trayendo consigo ecos lejanos de otras voces, de otros viajeros. Esta sinfonía resonante de experiencias humanas despertó mi curiosidad. ¿Cómo podían sus historias entrelazarse con la mía? Quería escuchar sus luchas, sus triunfos, y aprender de ellos. Los ecos parecían guiarme hacia algo, pero la profundidad de la sabiduría que aguardaba afuera me hacía dudar. Miedo y curiosidad batallaban en mi interior, preguntándome, ¿qué pasaría si todos esos viajeros tuvieran las respuestas que yo buscaba? Selene tomó un paso hacia atrás, permitiendo que el brillo del claro se tornara más suave. La elección es tuya. El camino se va revelando, pero debes tomar el siguiente paso. ¿Te atreverás a escuchar las historias de aquellos que te precedieron? El eco de la pregunta de Selene siguió resonando en mi mente mientras mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor, los árboles danzaban suavemente al ritmo de la brisa, y las luces titilantes de las criaturas del bosque parecían estar vivas, como si fueran parte de un espectáculo cósmico creado solo para mí. Cada destello parecía un recordatorio de que había más en el mundo de lo que mis ojos percibían. Como puedo escuchar sus historias, musité, sintiendo que la vulnerabilidad empezaba a abrirse camino en mi interior. Selene asintió lentamente, y su expresión era un espejo de la comprensión que anhelaba alcanzar. Hay un lugar donde las voces se entrelazan, explicó, su voz susurrando como un secreto. Un oasis de sabiduría donde todos los viajeros se reúnen. Esa es la clave para tu crecimiento. Te llevará a un nuevo nivel de entendimiento, pero antes debes estar listo para soltar. ¿Listo para soltar qué?, pregunté, intrigado pero también temeroso de lo que pudiera requerir esa entrega. Las creencias limitantes que creías que eran parte de ti, esos conceptos de quién deberías ser y cómo deberías actuar. Solo puedes escuchar verdaderamente cuando despojas esas capas y te permites ser auténtico, respondió Selene, al tiempo que un brillo intenso emanaba de su mano. Hay un río en el corazón del bosque que te llevará a ese oasis. Conéctate a esa corriente y observa cómo tu narrativa se despliega. A medida que hablaba, el paisaje empezó a transformarse, la esencia del aire cambió y un sendero, sutil y atractivo, comenzó a despuntarse entre los árboles. El murmullo del agua llegó a mis oídos, suave y persuasivo, como un llamado invitándome a seguirlo. Siempre hay un camino hacia la búsqueda, continuó, pero no olvides que el viaje no será lineal. Habrá pruebas y tribulaciones, y muchas veces te enfrentarás a lo desconocido. ¿Estás dispuesto a atravesar esa corriente? La incertidumbre me abrazaba, y por un momento dudé. Pero en el fondo, había una chispa de emoción. Sabía que había pasado tiempo suficiente en la oscuridad de la indecisión y el miedo. La necesidad de avanzar me empujaba hacia adelante. Respiré hondo y, en ese instante, una certeza se apoderó de mí. Sí, respondí, con más firmeza de la que pensé que podría reunir. Estoy listo. Sin embargo, a medida que daba los primeros pasos hacia el río, una sombra emergió de la maleza detrás de mí. Era un recordatorio de mis inseguridades pasadas, agitándose con una vida nueva. Aún no había conquistado todos mis temores, pero sabía que ahora tenía una herramienta poderosa, el recuerdo de mi luz interior. Selene observó mi lucha silenciosamente, sus ojos reflejando el entendimiento de lo que estaba en juego. El camino hacia el oasis comenzará a desvelarse, pero no olvides, la luz que llevas en tu ser es tu guía más confiable. Haz brillar esa luz y no permitas que nada la apague. Con cada paso que daba hacia el río, la sombra parecía anhelar mi atención. Pero su presencia comenzó a desvanecerse con cada exhalación, cada acto de determinación. El sonido del agua se volvió más fuerte, un canto melodioso lleno de promesas de descubrimiento. Mientras me acercaba al borde del río y la luz del claro se desvanecía detrás de mí, una pregunta emergió en mi mente:
¿Qué revelaciones espera esa corriente, y qué historias están dispuestas a compartir conmigo en mi búsqueda para encontrarme a mí mismo? El río, de aguas cristalinas y resplandecientes, se extendía ante mí como un espejo, reflejando no solo el paisaje que me rodeaba, sino también lo más profundo de mi ser. Las corrientes parecían bailar, girar y entrelazarse, creando un sinfín de formas y patrones que me llamaban a sumergirme en su esencia. A medida que me acercaba, la suave brisa me acariciaba el rostro, trayendo consigo susurros de otras dimensiones. Conéctate, me instó Selene, desde un rincón del bosque que parecía llenarse de luz. Deja que el agua guíe tus pasos. Permite que el ritmo del río te hable. Aquí, cada corriente tiene una historia que contar. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago mientras avanzaba hacia la ribera. Me agaché, permitiendo que mis dedos rozaran la superficie del agua. La frescura enviaba escalofríos por mi piel, sentí una corriente sutil trepar por mi brazo, como si comenzara a dibujar imágenes en mi mente. Cierro los ojos, enfocando mis sentidos en los sonidos y vibraciones que emanaban del río. Entonces, surgió una visión entre las olas. Vi un viaje de vida lleno de decepciones y alegrías, amor y pérdida. Las imágenes se sucedían, personas riendo y llorando, momentos significativos entrelazados en un tapiz interminable. Con cada golpe del agua, el eco de sus experiencias se fundía con las mías, despertando en mí un torrente de emociones que no sabía que habitaban mi interior. Escucha, me susurró la voz interior que emergía del río. Estos son relatos de aquellos que han pasado por lo que dejas atrás. Cada lágrima y risa es un hilo en el tejido de tu ser. Permítete sentir, no los temas, sino la conexión. Abrí los ojos y la claridad comenzó a florecer. Estos fragmentos eran espejos de mis propias vivencias, lecciones en vigor, pero coloquémoslas en la balanza del tiempo con ligereza. No eran cargas, sino más bien manantiales de sabiduría. Sin embargo, mientras el río seguía fluyendo, la sombra de mis inseguridades parecía solidificarse. Se manifestaba en imágenes de fracasos y miedos que juré haber dejado atrás. ¿Acaso siempre estarán conmigo?, cuestioné, la angustia surgiendo con cada oscuro recuerdo. Selene, que había permanecido en silencio, se acercó y colocó una mano en mi hombro. No temas lo que sientes. Cada sombra viene con su propio regalo. Aprende de ellas, pero no te quedes atrapado. Avanza en este viaje del alma. Su voz era un bálsamo, calmando las inquietudes mientras observaba el río en busca de respuestas. Me di cuenta de que escuchar las historias de otros también significaba darme la oportunidad de reescribir las mías, no como cadenas que me retienen, sino como trampolines hacia un crecimiento verdadero. Al mirar nuevamente la superficie del agua, noté un destello que representaba otra posibilidad, un futuro donde las sombras se disipaban con la luz de mis aprendizajes. El río no era solo un pasaje, era un maestro que ofrecía lecciones valiosas. Mientras reflexionaba, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿cómo puedo integrar estos relatos en mi jornada? ¿Y qué pasos debo dar para convertirme en el protagonista de mi propia historia? Un viento renovador sopló entre los árboles, prometiendo nuevas revelaciones. La corriente de vida seguía fluyendo, y yo estaba listo para sumergirme en su abrazo, preguntándome si el oasis de sabiduría al que Selene se refería estaba más cerca de lo que pensaba. La corriente del río me llevó a reflexionar, permitiendo que las imágenes de mi vida, entrelazadas con las historias de otros, resonaran en mi ser. Fue un viaje lleno de emociones, donde mis lágrimas se convirtieron en símbolo de crecimiento y mis risas en recordatorios de la alegría. A medida que el agua fluyó alrededor de mí, sentí que los fragmentos de dolor y desesperanza comenzaban a transformarse. De repente, un haz de luz surgió en la distancia. Seguía el resplandor, sintiendo que cada paso que daba hacia el oasis de sabiduría me acercaba a la verdad que siempre había ansiado. Cuando llegué a aquel lugar, el aire se sintió diferente, vibrante, como si cada partícula estuviera llena de promesas. Era un claro luminoso, adornado con flores vibrantes que danzaban al son de una melodía etérea, donde el tiempo y el espacio parecían entrelazarse. Allí estaban esos viajeros, seres de luz que compartían sus historias, risas y lágrimas. Sentí que mis propios recuerdos se unían a los de ellos, creando una sinfonía de conexión humana. Era como si mi viaje no fuera solo mío, cada experiencia individual se fundía en un todo colectivo, mostrando que todos, en esencia,
estamos conectados. De repente, Selene apareció a mi lado, sus ojos centelleantes como estrellas. Has llegado, viajero, dijo suavemente. Estás listo para descubrir el regalo de la unión. Aquí, puedes tomar cada dolor y transformarlo en aprendizaje. Comprendes ahora que cada historia compartida es un ladrillo en la construcción de tu ser, asentí, sintiendo la verdad resonar en lo más profundo de mí. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿cómo puedo llevar todo esto de vuelta a mi vida? ¿Cómo transformar estos aprendizajes en acción? Selene sonrió, como si ya conociera mi dilema. La magia está en el compromiso, viajero. Cada vez que tomes un paso hacia la autenticidad, cada vez que abraces tus sombras y alegrías, estarás creando un eco de luz en el mundo. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Deja que esa verdad brille a través de ti. En ese instante, comprendí que mi viaje no terminaba aquí. Era solo el comienzo. Mientras las historias y las lecciones se fusionaban en mi esencia, sentí que los miedos que había arrastrado se disolvían al contacto con el amor que recién había descubierto. La libertad de ser quien realmente era se abría ante mí, y con ella, una resolución reafirmada: el próximo paso sería vivir mi verdad en cada acción, en cada interacción. Antes de despedir a Selene, quise expresar mi gratitud. Gracias por guiarme, por recordarme que la sombra es solo otro lado de la luz. Con una mirada apacible, Selene respondió: todo lo que has aprendido es solo el inicio. La verdadera magia de la vida florece en el momento en que decides vivir auténticamente. Recuerda, siempre hay luz en la oscuridad. Solo necesitas recordarlo. Al regresar a la orilla del río, sentí el agua correr entre mis dedos. El viaje había sido profundamente transformador. A medida que caminaba hacia el sendero que me llevaría de regreso, la revelación se asentó en mi corazón como un eco suave y profundo: las experiencias compartidas, las historias entrelazadas, el amor y la conexión que todos buscamos, son la verdadera esencia de la vida. Todo lo que viví me condujo a una única verdad: la vida es un viaje de descubrimiento y conexión, donde el amor y el dolor se entrelazan, formando caminos hacia la luz. A cada paso, recordé que al abrazar tanto la luz como la oscuridad, creamos un espacio sagrado para el crecimiento. Al final de mi viaje, una frase se instaló en mi alma, resonando en la profundidad de mi ser: la paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en el abrazo de nuestra propia luz.